¿Y si les dijera que el secreto para cosechar zanahorias perfectas o rábanos bien crujientes es hacerlo todo al revés? Olvidémonos de lo que siempre nos han dicho. Nada de remojar semillas en trapos húmedos, nada de andar preparando pegamentos caseros, ni pegando semillas en papel higiénico. Suena a locura, ¿verdad? Nos han hecho creer que sin esos rituales complicados, nada va a brotar. Pero hoy les voy a enseñar un método que no solo funciona, sino que es mucho más eficaz. Después de ver esto, ese sobre de semillas secas dejará de ser el inicio de una montaña de trabajo para convertirse en una tarea de apenas 5 minutos. Vamos a sembrar las semillas así, en seco, y luego simplemente nos olvidaremos de ellas. Y sí, hasta los caracoles y las babosas se van a quedar con las ganas. ¿Están listos para romper el sistema y conseguir una cosecha increíble, casi sin esfuerzo? Pues presten mucha atención. Piénsenlo un segundo. ¿De dónde viene tanta complicación? ¿Por qué nuestras madres y abuelas pasaban horas y horas preparando las semillas antes de sembrar? La respuesta es sencilla: por inseguridad y por querer controlarlo todo. Antiguamente, las variedades no siempre germinaban bien y la calidad de las semillas compradas dejaba mucho que desear. Por eso intentábamos ayudar a la naturaleza. Las remojábamos para ver cuáles estaban vivas o usábamos cintas de papel para evitar el tedioso trabajo de aclarar las plantas después. Cada uno de estos trucos resolvía un problema, pero terminó convirtiendo algo tan simple como sembrar en todo un proyecto de ingeniería. Nos obsesionamos tanto con mejorar a la naturaleza que olvidamos lo más importante. Una semilla es un mecanismo perfecto y autosuficiente, diseñado para sobrevivir. Ya tiene todo lo que necesita. Nuestro trabajo no es estorbar, sino darle las condiciones básicas. Hoy vamos a volver a lo esencial, pero con una nueva mirada sobre cómo funciona realmente el proceso. El primer error, y el más común, que vamos a dejar de cometer hoy mismo es poner a remojar las semillas pequeñas. Piensen, por ejemplo, en una diminuta semilla de zanahoria. Su cáscara es como un escudo natural, una armadura que protege al embrión de todo lo que le rodea. Esta cáscara siente con precisión la humedad y la temperatura del suelo. Solo cuando las condiciones son perfectas y estables, da la señal para despertar. ¿Y qué hacemos nosotros al sumergirla en un plato con agua? Básicamente, la engañamos. Le enviamos un mensaje falso de que ya es hora. La semilla se hincha, incluso puede que asome una raíz minúscula. Y justo en ese momento de máxima vulnerabilidad, la sacamos de su entorno controlado y la lanzamos al estrés del campo abierto. Ahí, la tierra puede estar más fría, más seca o más compacta. Para la semilla, esto es un shock total. Muchas, simplemente, no aguantan el cambio y mueren. En cambio, una semilla seca sembrada directamente en la tierra se adapta de forma gradual. Ella misma decide cuándo ha llegado el momento ideal para brotar. Así, despierta directamente en su hogar definitivo, sin estrés ni mudanzas traumáticas. Por eso, las plantas que nacen de semillas secas suelen ser mucho más fuertes, resistentes y saludables. El segundo obstáculo del que vamos a librarnos hoy son las cintas de semillas caseras y los famosos gránulos. A simple vista, la idea parece brillante. Pegas las semillas al papel con la separación justa y te olvidas de tener que clarear el cultivo más adelante. Pero la realidad es muy distinta. Primero, es una pérdida de tiempo total. Pasarse las tardes de invierno con pinzas y pegamento casero no es un plan ideal para nadie. Segundo, tanto el papel como el pegamento pueden convertirse en una trampa para los brotes más tiernos, especialmente si la tierra se compacta después de una lluvia. A veces, la planta simplemente no tiene la fuerza suficiente para romper esa barrera.
¿Y qué pasa con las semillas peletizadas? El fabricante nos asegura que esa cobertura es abono y protección, pero para que esa cáscara se disuelva, se necesita una humedad constante y muy alta. Si te descuidas con el riego un solo día, esa cobertura se seca y se convierte en una cápsula de cemento que asfixia a la semilla. Nuestro método para perezosos elimina todos estos problemas. Vamos a lograr una siembra uniforme de la manera más sencilla, sin pegamentos ni envoltorios innecesarios, utilizando un ingrediente muy común que todos tenemos a mano. Hablemos ahora de los geles e hidrogeles, esos productos que nos venden como la solución definitiva contra la sequía. La publicidad es muy tentadora. Nos muestran pequeñas esferas que absorben el agua y la liberan poco a poco para alimentar las raíces. Parece la opción ideal si no puedes regar tu huerto a diario, ¿verdad? Pero miremos más allá de la superficie. Primero, la calidad varía muchísimo. Las opciones más económicas suelen contener componentes químicos nocivos que, créeme, no querrías tener en tus propias zanahorias. Segundo, el hidrogel es un arma de doble filo. No solo libera humedad, sino que, si el suelo llega a secarse demasiado, puede terminar absorbiendo el agua de la propia planta. En lugar de ayudar, se convierte en un factor más de deshidratación. Y lo mejor de todo es que podemos conseguir ese mismo efecto de retención de humedad de forma totalmente gratuita y natural. Un método que, además, mejora la estructura de la tierra y alimenta a las lombrices. ¿Te pica la curiosidad? Se trata del acolchado o mulching. Esta técnica es la pieza clave de nuestro método para cultivadores perezosos, permitiéndonos despreocuparnos de los cultivos durante mucho tiempo. Antes de empezar a sembrar, hay que entender la verdadera filosofía de la semilla. ¿Qué necesita para prosperar? En realidad, solo 3 cosas: contacto con tierra húmeda, oxígeno y la temperatura adecuada. Eso es todo. Nuestro trabajo consiste en garantizar estas 3 condiciones con el mínimo esfuerzo posible. Olvídate de cavar y remover la tierra hasta el agotamiento. No solo es innecesario, sino que es contraproducente, ya que destruye la estructura del suelo y mata a los microorganismos beneficiosos. Lo que realmente necesitamos es una capa superior suelta, de unos 15 o 20 centímetros. Para lograrlo, la herramienta ideal es un cultivador manual o un bieldo. Nuestro objetivo no es dar la vuelta a la tierra, sino simplemente airear la superficie para que quede ligera y esponjosa. Si tu suelo es pesado o arcilloso, ahí sí vale la pena esforzarse una vez para añadir arena, compost o turba. Considéralo una inversión para el futuro. Una vez que hayas preparado este lecho para tus semillas, en los años siguientes solo tendrás que removerlo un poco antes de volver a sembrar. ¡Listo! Ya tenemos el cantero preparado. La tierra está bien suelta, esponjosa, casi como algodón. Ahora toca hacer los surcos, y aquí les va un pequeño truco. No los hagan demasiado profundos. Para semillas pequeñas, como las de zanahoria, eneldo o perejil, lo ideal es una profundidad de apenas 1 o 2 centímetros, nada más. Si las enterramos demasiado, al brote le faltarán fuerzas para llegar hasta el sol. Gastará toda su energía en el camino y saldrá ya debilitado. ¿Cómo conseguir el surco perfecto? Es muy fácil. Tomen el mango de una pala o cualquier palo recto, apóyenlo sobre la tierra y presionen ligeramente. Así logramos un lecho uniforme y parejo para nuestras futuras plantas. Es mucho mejor que andar cavando con la azada, donde la profundidad siempre varía y algunas semillas quedan casi en la superficie mientras otras terminan enterradas vivas. Simplicidad y precisión, ese es nuestro lema. Y ahora, un poco de magia. ¿Cómo podemos sembrar esas semillas tan pequeñas de forma uniforme para no pasar luego horas encorvados aclarando los brotes?
Olvídate de echarlas a pellizcos directamente desde el sobre. Así es imposible que queden bien repartidas. El ingrediente secreto es, sencillamente, arena de río seca. También puedes usar pozos de café, que funcionan genial y, de paso, mantienen a raya algunas plagas. Solo necesitas un frasco pequeño. Pon media taza de arena, añade el sobre de semillas de zanahoria, cierra la tapa y agítalo con energía, como si fueras un barman preparando un cóctel. Las semillas se mezclarán perfectamente con la arena. Ahora, el truco no es sembrar, sino salpimentar los surcos con esta mezcla. Los granos de arena evitarán que las semillas queden pegadas unas a otras y, lo mejor de todo, es que la arena clara destaca muchísimo sobre la tierra oscura. Así verás exactamente dónde cae cada semilla y tendrás el control total sobre la densidad de la siembra. El proceso de salar los surcos es casi una actividad meditativa. No tengas prisa. Camina despacio a lo largo del bancal, dejando caer la mezcla del bote en un hilo fino y constante. Notarás de inmediato que la distribución es mucho más uniforme que con la siembra convencional. No te obsesiones con la distancia perfecta entre cada semilla. Deja que en algunas zonas quede un poco más denso que en otras. La naturaleza se encargará del resto. Ten en cuenta que no todas las semillas germinarán, por lo que un poco de densidad inicial es incluso beneficiosa. Esa competencia natural obliga a los brotes a esforzarse más, buscando la luz y creciendo con más fuerza. Nuestro objetivo no es una precisión de laboratorio, sino crear un entorno natural. Una vez termines con un surco, pasa al siguiente. Sembrar un bancal entero de esta forma te llevará, como mucho, 10 minutos. Compáralo con las horas que se pierden pegando semillas en tiras de papel. El ahorro de tiempo y esfuerzo es, simplemente, incomparable. Ya tenemos las semillas en los surcos. ¿Y ahora qué? Toca el paso más importante: cubrirlas. Aquí es donde muchos cometen un error muy típico. Muchos simplemente usan la azada para arrastrar la tierra de los bordes hacia el centro del surco. ¿Qué pasa entonces? Que sobre las semillas queda una capa de tierra pesada, compacta y, a menudo, llena de terrones. En cuanto cae la primera lluvia, o regamos, esa tierra se convierte en una costra dura. Seguro que han visto esa imagen. El suelo se agrieta y los brotes, que son tan delicados, no logran romper la superficie y mueren antes de salir. Pero nosotros lo vamos a hacer mejor. Vamos a preparar una cobertura especial. Lo ideal es hacer una mezcla a partes iguales de compost tamizado, o turba, y la propia tierra del huerto. Esta mezcla es ligera, esponjosa y nutritiva. Lo mejor es que nunca se apelmaza ni forma costra. Solo tienen que coger un cubo con esta mezcla y con la mano ir cubriendo los surcos con cuidado. Con una capa fina, de no más de 1 centímetro, será más que suficiente. Ya tenemos el bancal sembrado y cubierto con una capa fina de tierra suelta. Ahora llega el momento del primer riego, el más importante de todos. Su función es crucial: asegurar que las semillas entren en contacto directo con el suelo y reciban ese aporte inicial de humedad que necesitan para activarse. Y mucho ojo, nada de usar mangueras a presión. Un chorro fuerte simplemente lavaría la capa superior, dejando las semillas expuestas o amontonándolas todas en un mismo punto. La herramienta perfecta para esto es una regadera con alcachofa, de esas que crean un efecto de lluvia fina. Riega toda la superficie de forma generosa y con calma. No temas pasarte con el agua. Nuestra tierra, al estar tan suelta, la absorberá como si fuera una esponja. Al filtrarse, el agua irá asentando el sustrato alrededor de cada pequeña semilla, eliminando cualquier bolsa de aire. Es precisamente este primer riego, abundante pero delicado, el que activa el reloj biológico de la semilla. Es como enviarle una señal. Hay humedad y es constante.
Es hora de despertar. Tras este paso, pasaremos a la clave maestra que nos permitirá, por fin, despreocuparnos del mantenimiento del bancal. Y aquí lo tienen, el gran secreto de un huerto para perezosos, el acolchado. Justo después de regar, con la tierra todavía húmeda, cubrimos toda la superficie del bancal con una capa de mantillo. ¿Qué podemos usar? Cualquier material orgánico y ligero, hierba segada y seca, paja, heno o incluso hojas caídas. Lo ideal es una capa de unos 3 o 4 centímetros, lo suficiente para proteger, pero sin llegar a asfixiar los brotes. ¿Y qué beneficios tiene? Prácticamente todos. Primero, actúa como una manta que evita la evaporación. Esto nos ahorra el trabajo de regar a diario. De hecho, en la mayoría de los climas, no hace falta volver a regar hasta que las plantas asoman. Segundo, protege el suelo de los cambios bruscos de temperatura, creando un microclima estable. Y tercero, impide que se forme esa costra tan dura y dañina en la superficie. Debajo del acolchado, la tierra siempre se mantiene suelta, esponjosa y bien hidratada. Pero el acolchado tiene otra propiedad, casi mágica, que está directamente relacionada con el tema de nuestro video. Es la mejor defensa contra babosas y caracoles. A estos invasores les encantan los brotes más tiernos y son capaces de arruinar todo tu trabajo en una sola noche. Normalmente, los jardineros les declaran la guerra con trampas de cerveza, químicos o sal, pero la verdad es que no hace falta complicarse tanto. Las babosas necesitan una superficie húmeda para poder desplazarse. ¿Y qué encuentran en nuestro huerto? Una capa de paja o heno, seca y rugosa. Para ellas, moverse por ahí es una verdadera tortura, así que simplemente no entrarán en ese terreno. Preferirán buscar comida más fácil en el jardín del vecino, donde la tierra esté desnuda y húmeda. De esta forma, con el simple gesto de cubrir el suelo, resolvemos varios problemas a la vez. Mantenemos la humedad, conservamos la esponjosidad de la tierra y protegemos nuestros cultivos del enemigo número 1 de los brotes jóvenes. Veamos qué sucede exactamente cuando una semilla germina bajo el acolchado. La semilla descansa en una tierra cálida, húmeda y esponjosa. Al despertar, extiende su pequeña raíz hacia abajo y lanza un brote hacia la superficie. Este brote atraviesa sin esfuerzo la tierra suelta hasta toparse con la capa de mantillo. Pero no se equivoquen. Para la planta, esto no es un obstáculo. Se abre paso con facilidad entre las briznas de paja y hierba seca hasta encontrar la luz. ¿Y qué ocurre con las malas hierbas mientras tanto? Sus semillas también germinan, pero la gran mayoría, especialmente las anuales, simplemente no logran atravesar esa barrera. Se quedan sin luz y sin energía mucho antes de llegar afuera. De esta forma, el acolchado actúa como un herbicida natural, frenando el crecimiento de los invasores. El resultado es una cama de cultivo limpia, con hileras perfectas y uniformes. El trabajo de mantenimiento será mínimo. Solo tendrá que arrancar manualmente aquellas malezas más fuertes y persistentes que, a pesar de todo, logren asomar la cabeza. Listo, ya hemos sembrado, regado y colocado el acolchado. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene la mejor parte, el momento de olvidarse. Durante las próximas 2 o 3 semanas, dependiendo del clima y de lo que hayamos plantado, el huerto no va a necesitar nada de nosotros. Olvídate de correr con la regadera cada tarde, de revisar si los caracoles se lo están comiendo todo, o de andar rompiendo la costra de la tierra después de la lluvia. Ahora puedes dedicarte a lo que más te apetezca. Plantar los tomates, arreglar la zona de descanso, o simplemente disfrutar de un té en el porche. La naturaleza se encargará del resto. Las semillas brotarán cuando estén listas. El acolchado mantendrá la humedad necesaria y las babosas pasarán de largo. Esto es, de verdad, trabajar en equipo con la naturaleza, en lugar de luchar contra ella.
Tú ya creaste las condiciones ideales. Ahora el sistema funciona de forma autónoma. Esto te regala muchísimo tiempo libre. Y lo más importante, te quita de encima todas las preocupaciones. Ha pasado el tiempo, y finalmente los primeros brotes verdes comienzan a asomar a través del mantillo. Es el momento más gratificante para cualquier hortelano. Nuestras plantas ya están aquí. Al haber sembrado con arena, han nacido bastante espaciadas, pero aún así será necesario hacer un pequeño aclareo, sobre todo con las zanahorias, que necesitan espacio libre para que la raíz se desarrolle bien. Y aquí les comparto un truco infalible para facilitar el trabajo. No arranquen los brotes sobrantes. Al tirar de ellos, dañamos inevitablemente las delicadas raíces de las plantas vecinas, lo que frena su crecimiento. El método correcto es, simplemente, darles un corte de pelo. Usen unas tijeras pequeñas, como las de manicura, y corten los tallos sobrantes justo a ras de suelo. La raíz se quedará en la tierra, donde se descompondrá y servirá de abono natural para el resto. Mientras tanto, las plantas elegidas seguirán creciendo con fuerza, sin sufrir ningún estrés y como si nada hubiera pasado. ¿A qué distancia debemos dejar las plantas al hacer el aclareo? Todo depende de lo que hayamos sembrado. Para los rabanitos, bastará con dejar unos 3 o 5 centímetros entre cada uno. En cambio, las zanahorias necesitan algo más de espacio, entre 5 y 7 centímetros, para que la raíz pueda ensanchar sin problemas. Con hierbas como el eneldo o el perejil, no hace falta ser tan estrictos. Podemos dejar que crezcan perfectamente en pequeños manojos. Lo ideal es realizar el primer aclareo en cuanto asome el primer par de hojas verdaderas. Más adelante, cuando las zanahorias alcancen el grosor de un lápiz, podemos hacer un segundo pase, el llamado aclareo de cosecha. Consiste en ir sacando con cuidado una de cada 2 piezas para consumirlas directamente. Así, ya puedes disfrutar de tus primeras zanahorias baby, tiernas y deliciosas, mientras dejas el espacio libre necesario para que las demás sigan creciendo con fuerza. De este modo, una tarea que podría parecer aburrida se convierte en el placer de recoger tu primera cosecha. Hablemos ahora de los cuidados posteriores, que, como verán, son mínimos. Lo más importante es vigilar la capa de acolchado. Con el tiempo, esta tiende a compactarse, se descompone o incluso los pájaros y las lombrices la van deshaciendo. Así que simplemente añadan de vez en cuando una capa nueva de césped recién cortado o de paja. Esto mantendrá la humedad del suelo, evitará que crezcan malas hierbas y aportará materia orgánica a sus plantas de forma constante. En cuanto al riego, solo será necesario en épocas de sequía intensa y prolongada. ¿Cómo saber si hace falta regar? Es muy sencillo. Aparten un poco el acolchado y toquen la tierra con el dedo. Si a unos 2 o 3 centímetros de profundidad la notan húmeda, no es necesario regar. El acolchado retiene la humedad de maravilla. Se sorprenderán de lo poco que tendrán que regar siguiendo este método. Así no solo ahorrarán tiempo, sino también mucha agua, lo cual es fundamental. Este método no solo funciona de maravilla con las zanahorias, pruébalo también con la remolacha, el rábano, el daikón o la chiribía. Cualquier tipo de verde, ya sea eneldo, perejil, cilantro o diferentes lechugas, responderá de maravilla a este sistema. Incluso puedes sembrar así flores anuales de semillas pequeñas, como la amapola de California o el cosmos. El principio es siempre el mismo. Tierra suelta, un surco poco profundo, semillas secas mezcladas con arena, una capa ligera de sustrato por encima y, como paso fundamental, el acolchado. En realidad, lo que estás haciendo es adaptar un mecanismo de la propia naturaleza, ese ciclo en el que las semillas caen al suelo en otoño para brotar solas en primavera. La diferencia es que aquí no hay caos,
sino hileras ordenadas y unas condiciones un poco más cómodas que en estado silvestre. Esta es la esencia de la jardinería inteligente y consciente, esa que se disfruta y que trae alegrías en lugar de agotamiento. Muchos dirán, ¿y qué pasa con el ajo o las cebollitas de siembra? ¿Acaso no hay que remojarlos también? Aquí es clave entender la diferencia. Estamos hablando específicamente de semillas pequeñas. Un bulbo de cebolla o un diente de ajo son órganos vegetativos. Básicamente, son plantas diminutas con raíces latentes. En su caso, remojarlos antes de la siembra en bioestimulantes o soluciones desinfectantes sí puede ser útil. Esto ayuda a despertar el sistema radicular más rápido y protege a la planta de enfermedades que puedan estar presentes en el material de siembra. Pero una semilla es una historia totalmente distinta. Por dentro, la semilla es estéril y no necesita estímulos externos, ya que cuenta con toda la información necesaria para crecer. Su principal defensa es su propia cáscara. Nuestro trabajo no es romper esa protección antes de tiempo, sino permitir que funcione tal como la naturaleza lo diseñó. No confundan las semillas con los bulbos, son cosas fundamentalmente diferentes. Hagamos un balance de cuánto dinero y tiempo estamos ahorrando realmente. Saquemos cuentas. Ya no hace falta comprar cintas especiales, gránulos, geles ni hidrogeles. También nos ahorramos los productos químicos contra las babosas. Además, el consumo de agua baja drásticamente, ya que regamos con mucha menos frecuencia. Pero lo más importante es el ahorro de energía y tiempo. En lugar de esas preparaciones eternas y siembras que duran días, ahora dejamos listo cada bancal en menos de media hora. Olvídate de regar y deshiervar a diario. Ahora solo hace falta añadir un poco de acolchado de vez en cuando. Como resultado, no solo obtenemos una cosecha espectacular de hortalizas totalmente ecológicas, sino también tiempo libre para disfrutar de la familia, el descanso y nuestras aficiones. El huerto deja de ser una carga pesada y se convierte en un espacio de relax y creatividad. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que todos buscamos? Al final, este método perezoso es mucho más que un simple conjunto de técnicas agrícolas. Se trata de un cambio total de paradigma. Es dejar de luchar contra la naturaleza para empezar a colaborar con ella. Dejamos de ver la tierra como un simple sustrato al que hay que añadir químicos y empezamos a entenderla como un organismo vivo. Ya no tratamos a la semilla como un objeto pasivo al que hay que forzar a brotar, sino que aprendemos a respetar su sabiduría intrínseca. Aprovechamos los restos orgánicos, como el césped cortado, para convertirlos en un recurso valioso, el acolchado. Así, creamos en nuestro propio huerto un pequeño ecosistema autosuficiente que funciona de forma armónica y eficiente. Pero el mayor beneficio de este enfoque no es solo una cosecha abundante. Es la profunda satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien, en sintonía con las leyes de la naturaleza. Pruébalo, y te aseguro que jamás querrás volver a los métodos agotadores de antes. Bueno, vamos a resumir. Hoy hemos derribado varios mitos y aprendido un método de siembra que es, literalmente, una revolución por lo sencillo que es. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Resulta que para conseguir unos brotes perfectos, no hacía falta complicarse la vida, sino todo lo contrario. Olvídate de remojar semillas, de pastas o de geles. Lo único que tienes que hacer es airear un poco la tierra, mezclar las semillas secas con arena seca, repartirlas por los surcos como quien echa una pizca de sal, cubrir con un poco de tierra ligera y, lo más importante, añadir una capa generosa de acolchado. El mantillo es nuestro mejor aliado. Mantiene la humedad, frena a las babosas y nos libra de las malas hierbas. Este método no solo te ahorra tiempo,
sino que nos devuelve a la esencia de la naturaleza. La semilla ya sabe perfectamente cuándo tiene que crecer. Nuestro trabajo es, simplemente, crearle un hogar seguro. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que este truco cambie para siempre tu forma de ver el huerto y haga que disfrutes mucho más de la experiencia. No olvides suscribirte al canal para no perderte otros consejos así de sencillos y geniales. Y, por supuesto, dale un buen like si este video te ha sido de ayuda. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has intentado sembrar de forma poco convencional, saltándote todas las reglas? ¿Cuál es ese truco para jardineros perezosos que mejor te funciona? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Vamos a crear entre todos la enciclopedia definitiva de la jardinería fácil.